el doctor Hugo Arbañil, el jefe del servicio de endocrinología, ¿no? Claro, acá. Del Hospital 2 de Mayo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, el 14 de noviembre, este domingo es, ¿no? Domingo. El sábado. Sábado es 14. Viernes es 13, claro. Sí. Sábado es 14, ¿no? Viernes juega la selección, por eso lo saqué. ¿Estás enterado? ¿Juega Sí, la selección? El viernes 13, venimos diciendo, pues, ¿no? Viernes 13. Viernes 13. No sean ilusiones. Bueno, lo del doctor sí es serio, pues. Es el Día Mundial de Diabetes, ¿no? Y lo que vemos nosotros preocupantemente en nuestro país, y esto es algo que venimos observando hace tiempo y lo venimos comentando, es el alto índice de niños, ¿no? Con obesidad. Efectivamente. Lamentablemente la comida chatarra, la vida sedentaria está provocando todo esto. Pero quisiera que usted, como jefe de este servicio de endocrinología del Hospital 2 de Mayo, nos dé un alcance de lo que significa la diabetes a nivel mundial y básicamente en el Perú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo caso? Porque es preocupante esta situación, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que está ocurriendo es una epidemia a nivel mundial y como vivimos en un mundo globalizado, nuestro país no se escapa de la epidemia. Y como usted bien ha dicho como introducción, lo que ocurre y que es la causa de la epidemia es el cambio de estilo de vida. Por decirlo en una forma muy simple, nosotros jugábamos a las escondidas, a la pega, todo el día era correr y saltar, correr y saltar. Pues, eso nomás ya es un estilo de vida en que hay pues diversión, ¿no es cierto? Hay ejercicio físico sin querer, actividad física. Los juegos sociales que se decía, exacto, ¿no? Y en cambio ahora los niños, ¿qué juegan? Todo es de computadora, el PlayStation. Los deditos nada más. Los dedos son los únicos que se mueven. Eso es lo que ha llevado, o es parte de lo que lleva, así como están los niños, igual los adultos, ¿no? Antes nosotros pues caminábamos, digamos, distancias grandes, no había escaleras eléctricas, hasta para encender un televisor, había un televisor nomás en la casa y uno bajaba a ver la televisión, se paraba a aprender a apagar. Ahora así es, y encima hay la pésima costumbre de que cada uno tenga su televisor en su cuarto, que es parte también de toda esta problemática, ¿no? Cada uno tiene su carro, no hay transporte público. El transporte público es una necesidad justamente para evitar todas estas cosas, ¿no? Todo esto ¿Cómo se está manifestando esta enfermedad aquí en nuestro país? Uno de los grandes problemas que tenemos en el país para ver el impacto es la pobreza de nuestras estadísticas. Pero creo que si bien desde el punto de vista social en el país no tenemos las estadísticas completas, creo que solo con preguntar cuántos de nuestros familiares tienen diabetes o cuántos conocidos han sido amputados, aunque sea un dedito o a veces todo un miembro, o cuántos de nuestros conocidos se hacen diálisis y es por diabetes o han perdido la visión, ¿no es cierto? Y esto es ocasionado por la diabetes, o sea, el daño que causa la diabetes a la persona y por ende a la sociedad es muy grande. Lo malo es que en nuestro país no tenemos una estadística nacional. ¿No hay estadísticas sobre este mal? Hay estudios, sí, importantes en los últimos años. ¿Qué nos dice esa data que manejan ustedes? ¿Qué estudios hay? Hay un estudio, por ejemplo, el estudio Perudiap, que fue realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Seclén lo lideró y en el cual lo que se ha encontrado es que Lima, por ejemplo, está cerca al 8% de prevalencia de diabetes tipo 2 en la población adulta. Por ejemplo, Lima, 8%, Piura está en 7.5%, Huaraz, que antes estaba en 1.2%, ahora está en 4%. O sea, ha ido aumentando. Y lugares donde no es como Lima, que tiene el estilo de vida es diferente, ¿no es cierto? O sea, está afectando lugares en los cuales había habido un estilo de vida más sano inclusive. Exacto, por eso ponía ejemplo Huaraz que era 1.2, ahora es 4%. ¿Por qué? Porque Huaraz es una ciudad cosmopolita. Ahora, ¿cuál es el factor que más incide a las personas que les da diabetes? ¿Necesariamente la obesidad? No necesariamente, porque conozco personas que no tienen sobrepeso, pero que tienen la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿a partir de qué edad también, esta es otra pregunta, ¿no? Empieza a tomar cuerpo en una persona esta enfermedad? Es que la diabetes, en realidad,
tiene muchas formas, pero quizás habría que comentar que la más frecuente es la llamada diabetes tipo 2, en la cual la causa más importante que lleva hacia la diabetes es la obesidad. O sea, esa sería la más frecuente. Ahora, como usted bien dice, hay otras formas de diabetes en las cuales la obesidad no es el factor más importante y puede ser una persona delgada, pero lo lleva a la diabetes la parte genética, porque también hay un aspecto genético que es hereditario, y son formas hereditarias de personas que tienen familia diabética y en la cual no hay obesidad. O sea, hay diferentes formas de diabetes, Ahora, pero hay que hacer hincapié en que la más prevalente es la que está asociada a la obesidad. si uno tiene un familiar con diabetes, puede ser el padre, la madre, necesariamente el hijo o los hijos van a tener el mismo mal. Hay ya, estos sí son estudios a nivel mundial. Se conoce, por ejemplo, que si papá y mamá son diabéticos, el 50% de los hijos van a tener diabetes. O sea, de 4 hijos, 2 van a tener diabetes. Si el papá es el diabético y no es la mamá, el porcentaje es casi el 40%. En cambio, si es la mamá, es el 25%. O sea, es menor. Eso significa que la penetrancia del gen, cuando lo lleva el padre, es más, diríamos, directa, más la penetrancia es mayor. Pero esto significa que no todos los hijos van a tener la diabetes, pero al final tienen los genes, de repente no son los hijos, son los nietos. Claro. Puede darse en la descendencia también. Sí, ¿no? efectivamente. Ahora, usted ha dicho algo, si papá y la mamá tienen diabetes, el 50% de los hijos va a tener, ¿no es cierto? Así es. ¿Va a tener o tienen propensión a tenerla o se puede de repente con este conocimiento hacer todo lo posible para que no lo tengan? O sea, mis padres son diabéticos, mis hijos podrían tener, claro, pero tendría que maximizar los cuidados quizás para evitar. Eso es mejor, eso? Sí, evidentemente. Hoy en día sabemos que primero, haciendo actividad física es una de las formas de prevenir la diabetes. Por eso que hacíamos hincapié hace un rato en la importancia de los niños que hagan actividad física. Por eso es que hoy en día tenemos mucha obesidad infantil. ¿Por qué? Porque los niños no hacen actividad física. Entonces, como usted dice, ¿qué podríamos hacer para prevenir, aunque uno tenga familia diabética, papá y mamá diabético, para no hacer la manifestación? Porque uno hereda los genes, pero uno puede modelar cómo se va a desarrollar esos genes. Si yo conozco que mis padres son diabéticos, pues tendré que hacer actividad física. En segundo lugar, tendré que evitar comidas que son muy energéticas y tendré que ser diríamos partidario de la comida sana, diríamos, ¿no? O sea, abundantes verduras, vegetales frescos, fruta, pescado. Parece mentira, pero nosotros comemos mucha carne, pero deberíamos comer mucho pescado. El pescado es, de todas las carnes, la que sería la número 1 para lo que podríamos llamar prevención en cuanto... Claro, frito sería el menos ideal, pero el pescado en general tiene la gran ventaja es que, ¿quién ha visto alguna vez un pescado gordo? No existe un pescado gordo, pero más bien todas las grasas de los peces son favorables. Ahí están los famosos omega 3. O sea, y por eso también importante que de los pescados de carne negra, el jurel, bonito, caballa, son justamente los mejores. Si bien es cierto que el olor que da el omega 3 no es muy agradable, pero es justamente lo más saludable, ¿no? Ahora bien, en los niños, ¿a partir de qué edad se puede manifestar? Y sobre todo, ¿cuál es el comportamiento de la enfermedad en los niños en estos últimos años? ¿A partir de qué edad se puede manifestar? Es una pregunta importante. Lo que estamos viendo en el país hasta el momento es que empiezan en la adolescencia, a partir de los 13, 14 años. O sea, tienen una historia de obesidad desde la etapa preescolar, ¿no es cierto? De los 4 o 5 años, son niños que ya pues están, como decíamos, ya no corren, y están con gaseosas y todas las... Así es. ¿No? Y son niños obesos desde los 3, 4 años. A los 12 años se les mancha el cuello, es lo que es muy frecuente a nuestra raza, ¿no? Nosotros que diríamos venimos de las migraciones asiáticas que poblaron América del norte y del sur, tenemos una característica que es, ustedes van a darse cuenta que los niños y los adultos, cuando se nos pone negro el cuello, mucha gente cree que es suciedad, lo lavan, lo raspan el cuello, y en realidad eso se llama en medicina acantosis nigricans.
¿De qué viene acantosis del término médico? De que es un engrosamiento de la piel. El cuello se pone con una piel, cuando uno lo toca, es más gruesa y es más negruzca, ¿no? Esa manifestación es ya, diríamos, el antecedente, la etapa previa a que el niño, a los pocos meses o años a veces, porque eso lo empieza a tener de los 10 añitos, y a los 13 o 14 empieza la diabetes. Y es un síntoma que puede ser detectado. Puede ser detectado, claro. Al mirarle el cuello negrito, que la gente cree que es suciedad, no es suciedad, es una manifestación del cuerpo que se llama acantosis nigricans. A veces lo ven los dermatólogos, y los dermatólogos nos los envían al servicio de endocrinología porque saben que es una manifestación inicial de una diabetes futura en la etapa infanto-juvenil, que es el tiempo en que aparece la diabetes en nuestro país en los niños. ¿Qué otros síntomas podemos identificar de este mal que sabemos es bastante silencioso, ¿no? Efectivamente, quizás eso hay que hacer hincapié, que síntomas no dan durante muchos años, pero ya la glucosa se va elevando. Por eso es que una conducta importante es hacerse despistajes, tomándose una glucosa en ayunas, cuando uno sabe que tiene familia diabética, y uno debiera hacerlo a partir de los 25, 30 años, una vez al año siquiera, cuando uno tiene factor de riesgo, o sea, papá o mamá diabética, o uno ya tiene obesidad. Con que uno se haga un control de glucosa ya se está haciendo un despistaje. ¿Por qué? Porque uno puede tener, por decirle, 130, pero uno no tiene ninguna manifestación, no da ninguna molestia, y puede pasar 5 o 6 años con su glucosa alta y no darle nada. ¿Los parámetros son? A partir de 126. A partir de 126. A partir de 126 ya la persona es diabética. Así es. ¿Qué pasa con esas personas que nunca han tenido estas manifestaciones, no tienen por genética familiares con diabetes, pero que de un momento a otro una impresión les sube el azúcar y se quedan, digamos, con el azúcar alta, y a empezar a simplemente controlarla, ¿no? O sea, los diabéticos emotivos, ¿no? Claro, eso es a mis padres, ¿no? Ya ancianos, ¿no? Es un concepto popular muy difundido, pero en el cual hay que aclarar que no existe una forma, diríamos, en la medicina que se denomine diabetes emotiva, pero sí es importante recalcar que lo que pasa es que es el estrés lo que ha desencadenado la diabetes, y el estrés es pues justamente parte de lo que estamos hablando, de la occidentalización, del estilo de vida, del sedentarismo, y lo que es vivir en una ciudad, porque estas enfermedades como la diabetes tipo 2 es enfermedad de ciudad. En el campo, donde no hay carro, ascensor, donde uno tiene que subir el cerro, difícilmente habrá obesidad, y ahí a uno no lo asaltan, no le piden cupos, entonces el estrés no es que no exista, pero es mucho menor. Y ocurre que en las ciudades el estrés desencadena diabetes, y eso ocurre muy frecuentemente. El día que uno sufre un accidente grave o pierde un familiar, o hasta a veces una mascota, es el desencadenante, ¿no es cierto?, del estrés de la persona para que haga la diabetes. Pero eso significa que esa persona tenía, doctor, carga genética de todas maneras. Pero ¿cuál es la relación entre lo que está manifestando usted, o sea, el estrés y también el sobrepeso?